Bendiciones para todos los que están viendo este video, que Dios te bendiga, bienvenido a nuestro canal que hemos denominado un espacio para compartir la palabra de Dios. Hoy queremos compartir contigo una palabra hermosa. Esta palabra es una palabra maravillosa que recibimos el día domingo a través de nuestro pastor Ernesto González. Se titula, es una pregunta, ¿el favor de Dios o el favor de los hombres? Yo oro para que esta palabra sea de ministración a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, a tu mente, tal como el Señor ministró mi vida cuando recibí esta palabra. Escuchémosla. Gálatas 1:10 y vamos a leer lo que dice acá la palabra. Gálatas 1:10 nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Esto nos lo dice el apóstol Pablo. Y yo voy a estar leyendo mis notas sobre esta enseñanza. Y fíjense, vemos al apóstol Pablo, un hombre de Dios, diciéndonos que si él todavía estuviera buscando de agradar a los hombres, si él estuviera buscando de ser grato para el hombre, ¿verdad? Estaría a merced del hombre y no al servicio de aquel que lo llamó para llevar su palabra a todas las naciones y a todas las personas que Jesús nos ha encomendado llevar su evangelio. Por otra parte, cuando nosotros buscamos, pero ¿qué es favor? ¿Qué es favor? Favor es cuando nosotros queremos contentar a alguien, queremos agradar a alguien con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos o somos. Pero muchas veces, ¿verdad? Ese agradar a alguien depende de lo que esa persona piense o espere de nosotros. Entonces ahí donde caemos en ¿a quién quiero agradar yo? ¿Quiero agradar a Dios, a mi Señor, o quiero agradar a los hombres de esta tierra? Y un ejemplo de ello lo vemos en el libro de en el libro de Juan, capítulo 12, verso 42, donde dice: muchos aún de los gobernantes creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Pero por agradar a los fariseos, no le confesaban y amaban más el reconocimiento de los hombres que el de Dios. Entonces fíjense ustedes que cuando nosotros buscamos de agradar a otros, muchas veces nosotros podemos caer en pecado. Podemos caer en pecado porque dejamos de agradar a Dios para agradar a los hombres. En este caso, aún los gobernantes que creyeron en Jesucristo no le confesaron, no lo aceptaron, no lo recibieron, porque ellos preferían agradar a los fariseos que agradar a Dios, al Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Quizás alguna vez te hayas preguntado, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Cuál es la opinión que los demás tienen de mí? Al pensar qué piensan los demás de nosotros, eso a veces, o la mayoría de las veces, crea en nosotros ansiedad, incapacidad. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas pensando en cómo actuar para que otro se agrade, pensando en cómo a la otra persona le va a gustar que yo lo haga. Y dejo de lado el diseño que Dios creó en mí, lo que Dios formó en mí, dándome habilidades, dándome dones, dándome talento, dándome una personalidad, dándome unas características propias y únicas para que con eso que Él me dio, con ese diseño, yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Y con respecto a esto precisamente, esta semana compartía con ustedes una palabra o a través de mis devocionales diarios, que la palabra dice: haced todo de corazón, como para Dios y no como para los hombres.
¿Por qué? Porque en nuestra cotidianidad, cuando la palabra nos dice todo, no solamente nos lleva a hacer lo que el servicio, por ejemplo, en una iglesia, en una congregación, con el prójimo, nos habla de absolutamente todo, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros quehaceres diarios, de nuestras labores, de todo lo que hacemos. Dice la palabra, sea que comamos, sea que vivamos, sea que muramos, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y es en ese momento cuando nosotros nos enfocamos, que ese es el propósito, que ese es el fin, hacer todo para Él, sabiendo que nuestra recompensa viene del cielo, viene de nuestro Padre Celestial. Y es en ese momento cuando nosotros entendemos y podemos, ¿verdad?, decidir no agradar a los hombres, sino agradar primeramente a Dios. Sin embargo, cuando decimos no agradar a los hombres, esto tampoco quiere decir que yo voy a tener una actitud que sea desagradable a los hombres, que sea desagradable a mi prójimo, porque mi pensamiento es, ¿sabes qué? No me importan los demás, yo agrado a Dios. No, porque si mi actitud, si mis acciones agradan a mi Padre, ¿cuánto no más he de agradar a los hombres? Porque lo que le agrada a mi Dios es entonces la gracia y el favor que pone en mí para que nosotros ahora seamos gratos a los hombres. Por eso debemos de cuidarnos mucho en todas estas cosas, ¿verdad? Fíjense acá, dice, no permita el hecho de que nosotros nos enfoquemos en qué otros dicen de nosotros, cuál es la opinión, qué es lo que otros quieren que yo haga, qué es lo que otros quieren que yo sea. Dice acá, una de las notas que tomé. Eso no permite ser quien Dios quiere que seas. Y no te deja vivir conforme al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque intentas actuar lo que otros quieren que actúes. Ser lo que ellos quieren que seas, conforme a su agrado, y reaccionas para complacer a otros, a aquellos que aún ni siquiera por nada de lo que tú hagas o dejes de hacer serán complacidos. El deseo de complacer a otros es una trampa que te desgasta y que te agota. Eso es un pensamiento de nuestro pastor Ernesto González, que fue quien nos dio la prédica este domingo. Terminas comprando lo que otros quieres que compren. Caminas como les gustas que caminen. Sus normas se convierten en tus normas. Muchas veces nos vemos en esta encrucijada. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado muchas veces. Una encrucijada donde tú te encuentras en un camino donde tú no sabes si actuar de una manera o actuar de otra, porque a las personas que están a tu alrededor o a alguna persona, tú tienes que agradarle, ¿verdad? Buscas de actuar, buscas de hacer algo para agradar a esa persona, lo cual elimina el diseño que Dios creó en ti. El propósito para lo cual el Señor te creó no lo estarías cumpliendo, o por lo menos no al 100%. Eclesiastés 7:21 nos dice, no apliques tu corazón a las cosas que se hablan. Saca tu corazón de allí, porque te va a llevar a un camino errado, a un camino de dolor, a un camino de daño, un camino de lágrimas. Saca tu corazón de ahí. No apliques tu corazón a lo que los demás dicen de ti. Esto es una palabra tan importante, tan valiosa, tan maravillosa que Dios ministró a mi corazón ese día. Porque cuántas veces nosotros, por la opinión de otros, por lo que otros digan de nosotros, por lo que otros piensen de nosotros, por lo que los otros van y comentan de ti, de mí,
nosotros nos afligimos en nuestro corazón. Nuestro corazón se ve afligido, se ve atribulado, se ve cargado, se ve cansado. Y precisamente esa carga, ese dolor, esa angustia es lo que no nos deja alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Es lo que no nos deja desarrollar en plenitud el diseño, los dones, los talentos que Dios puso en nosotros. Así que la palabra de Dios es sabia y verdadera. No apliques tu corazón a lo que otros digan de ti, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra entonces? Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es en Él, en nuestro Señor, en quien nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Nuestro deseo debe inclinarse por oír la opinión de Dios. ¿Qué Dios tiene que decir de nosotros? No podemos vivir no podemos vivir intentando agradar a los demás, sino obedecer y agradar a Dios. Fíjense, hay una parte de la enseñanza que también nos dice, en nuestras manos Dios no ha puesto el poder de cambiar a las personas. Dios nos dio la virtud de sembrar semillas en las personas. O sea que muchas veces también suele pasar o puede pasar que no solamente yo esté del lado de el que está tratando de agradar, sino quizás puedo estar del lado de aquel que está buscando que otro actúe conforme a yo quiero que actúe, que otro sea como yo quiero que sea, que otro piense como yo quiero que piense. Pero Dios no nos llamó a eso, Dios no nos dio el poder de eso, de cambiar a la persona, sino de sembrar, de llevar la palabra, de llevar una palabra, que esa palabra sea sembrada, como dice la palabra de Dios, que nos escrita por el apóstol Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Solamente Dios es el que nos puede dar el crecimiento. Solamente Dios es el que le puede dar cambio y transformación a la vida de una persona. Entonces, cuando nosotros estemos tratando de cambiar a una persona o alguien nos está tratando de cambiar a nosotros en el sentido de que seamos como ellos quieren que sea o de que queramos que otros sean como nosotros queramos que sean, realmente el problema no está en la persona, ¿verdad?, que queremos cambiar. El problema está en nosotros, que quiero que aquel actúe como yo quiero que actúe. Entonces yo también tengo que evaluarme, ¿verdad?, y decir, Señor, dirígeme a sembrar tu semilla, a sembrar tu palabra, porque el cambio, la transformación de las actitudes en las personas la hace el Espíritu Santo de Dios, no la hacemos nosotros los hombres con nuestras propias fuerzas. Ahora quiero cerrar, ¿verdad?, esta parte diciéndote que nosotros debemos de ver las grandezas de Dios en las diferencias. Tenemos que entender que Dios nos creó diferentes, que Dios nos dio un diseño único, un diseño especial, un diseño que solamente tú tienes. Por eso incluso nuestras huellas digitales son completamente diferentes de todos los seres, millones y millones de seres humanos en el mundo. Porque tú y yo somos únicos en el diseño de Dios. Y eso tenemos que respetarlo, tenemos que respetar las diferencias, pero no solamente respetarlas, sino admirarlas, buscar la belleza que hay en ellas. Pero también debemos cada día de nuestra vida preguntarnos, Señor, ¿cómo te agrado? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Cuáles son mis acciones, mis actitudes para yo agradarte? ¿Qué piensas tú de mí, Dios? Que busquemos primeramente el favor de Dios antes que el de los hombres. Que esta palabra haya sido una palabra de edificación para tu vida, de crecimiento, de motivación.
que te levantes si necesitas ser levantado y que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón como ministró el mío y realmente nos saque de cualquier cárcel que podamos estar amarrados por haber aplicado nuestro corazón a palabras y opiniones que otros tienen de nosotros, pero que esa no es la opinión de Dios para tu vida. Busca la opinión de Dios, que Él dice de ti en su palabra, que eres su hijo amado y en ti encuentra complacencia. Así que para que Dios encuentre en esa complacencia en ti, busca agradarlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un día de bendición, de victoria para ti y tus familiares.